Election Day is Tuesday, November 5th. Now is the time to make a plan. Whether you plan to vote absentee by mail, in person at your county auditor's office before Election Day, or at your polling place on November 5th, it's important you take steps now to make your plan at voterready.iowa.gov. Remember, Election Day is Tuesday, November 5th. Find more info at voterready.iowa.gov. This message is presented by the Iowa Secretary of State. Bienvenidos al podcast Biografías en 5 minutos, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre gente interesante en alrededor de 5 minutos. Aquí está su presentadora, Mercedes Mariño. Hola, soy Mercedes Mariño. Bienvenidos al podcast Biografías en 5 minutos, episodio 8, María Antonieta. S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche, que significa, si no tienen pan, que coman pasteles. Estas palabras simbolizaron la despiadada y extrema indiferencia de una persona y de un gobierno hacia el bienestar de su población. Se las atribuye a María Antonieta, reina consorte de Francia y de Navarra. Sin embargo, como criticó su madre, ella no había sido educada para ser extravagante, indiferente, ni para sentirse mejor que los demás. María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena nació el 2 de noviembre de 1755. La nueva archiduquesa de Austria era la penúltima de 16 hijos, nacidos del matrimonio Sacro Imperio Romano Germánico de Francisco I y María Teresa I. Como sus hermanas, María Antonia se convertiría en una pieza política real y su casamiento serviría para apuntalar las alianzas creadas en la Guerra de los 7 Años. El matrimonio de María con el futuro rey de Francia fue de particular importancia porque ayudaría a reforzar la alianza entre ex enemigos, Francia y Austria. La infancia de María tuvo lugar en una corte relativamente relajada y privada en el Palacio Imperial de Hofburg. Se le enseñó historia y a hablar idiomas, pero ella era indiferente a las materias académicas. Su lectura, su escritura y sus idiomas no tenían buen nivel a sus 10 años. María, conocida como Antonia en la corte austríaca, brillaba más con las artes y con su elegancia. Sus modales, su baile, música y dibujo eran exquisitos. Antonia se distinguía en música y danza y cantaba repertorios en francés e italiano. También tocaba el espineta, el clavicordio, el arpa y el clavicémbalo. En 1767 se iniciaron las negociaciones para el casamiento entre Luis Augusto, delfín de Francia, de 14 años, y María Antonia, de 12. El proceso para ser una futura esposa real no fue fácil ni cómodo. Habían notado que sus dientes estaban torcidos y la obligaron a operárselos para corregir su postura. Durante 3 meses, un doctor francés le hizo las cirugías a María sin anestesia. Finalmente se determinó que su sonrisa era muy linda y enderezada, y así continuaron las negociaciones. María y Luis Augusto tuvieron un casamiento por poderes en una iglesia austríaca el 19 de abril de 1770. María partió a Francia 2 días después y el 16 de mayo de 1770 se casó en la capilla del Palacio de Versalles. Si el camino para casarse fue difícil, el camino para ser una esposa, una reina y una madre popular iba a ser aún más difícil. Los franceses al principio estuvieron cautivados por el nuevo delfín joven y rubio, pero no duró mucho. El casamiento no fue bien recibido entre los miembros de la corte, quienes no habían superado su desconfianza de Austria. Su nuevo esposo había sido un niño desenvuelto en el ámbito intelectual y físico. Como novio, estaba más interesado en el funcionamiento de las cerraduras y en cazar que en su novia. Mucho ha sido escrito sobre los 7 años entre el casamiento real y el nacimiento de su primera hija. En esa época, al sentir la indiferencia de su esposo, María, ahora María Antoniette o María Antonieta, comenzó a tener una actitud despilfarradora. Apostaba, se compraba ropa cara y concurría a fiestas. Estas actitudes jamás serían olvidadas por sus súbditos. Por sus descuidos, María fue criticada por su madre. Sumado a eso, su hermano José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llegó a Francia. En algún punto José le dio algunos consejos a su cuñado y luego le dijo a su hermano Leopoldo que el rey y la reina de Francia eran una pareja totalmente inepta. Sin embargo, parece que la pareja se benefició de los consejos de José, porque María quedó embarazada de su primera hija 8 meses después. María Teresa Charlotte, llamada Madame Royal, nació el 19 de diciembre de 1778. María dio a luz luego de un parto difícil en su cuarto en frente de muchos cortesanos.
María Antonieta juró que su próximo parto no sería así de público. En los partos siguientes se les prohibió la entrada a la habitación a la mayoría de los cortesanos. A pesar de la felicidad que sentían el rey y la reina por el nacimiento de su hija, la popularidad de María decreció por no haber sido capaz de dar a luz a un varón. Aún así, el nacimiento de su segundo hijo, el deseado Luis José, delfín de Francia, no pudo mejorar el estatus de María en la corte o entre el público. Luis y María Antonieta tendrían 2 hijos más, Luis XVII, quien fue el rey titular de Francia y de Navarra, y la princesa Sofía Beatriz. Desde su llegada a Francia, María había sido sujeta a críticas y a ridículos. Los libelos, panfletos políticos que circulaban como información en las redes sociales de hoy, le criticaban sin cesar cada relación, cada gasto y la influencia política que ejercía sobre su esposo. Además, la responsabilizaban directamente por el colapso financiero de la nación. Sin embargo, ¿cuán verdad eran las críticas? Desde el comienzo, la gente la llamaba l'Autrichienne, juego de palabras entre el gentilicio austríaco Autrichien y el uso de la palabra autre y chien, que significa otra y perra, resultando en otra perra austríaca. María Teresa I, su madre, le enseñó a su hija la importancia de expandir la alianza entre Francia y Austria, pero la verdad era que María Antonieta tenía poca influencia sobre su esposo. El caso del collar de diamantes llenó los libelos y fogoneó el desencanto popular. El episodio se trató de un joyero que reclamaba que la reina no le había pagado por el collar que valía más de 1 millón de libras. El caso llegó a la corte y a pesar de que la reina fue declarada inocente y exculpada, el escándalo dañó aún más su frágil reputación. De hecho, luego de haber sido madre, María se había vuelto más conservadora con sus gastos y con su ropa. Algunos dicen que el escándalo del collar de diamantes es el punto de inflexión que inspiró la Revolución Francesa. La nación había estado muy endeudada por años. Francia había sido un gran partícipe en la Guerra de los 7 años y había ayudado económicamente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Francia también tuvo varios años de mala cosecha y un sistema de impuestos que sofocaba a la clase media y a los campesinos. El rey quiso hacer una reforma tributaria, pero la corte permaneció intransigente ante cualquier cambio. Finalmente, la monarquía fue disuelta en 1792 por los revolucionarios. El rey, la reina y sus 2 hijos sobrevivientes, el delfín y Sofía Beatriz, habían muerto de tuberculosis, fueron arrestados y encarcelados en París, donde se los declaró enemigos de la revolución. El rey, ahora conocido como ciudadano Luis Capeto, fue juzgado y condenado por alta traición. Lo ejecutaron el 18 de enero de 1793. María Antonieta, la viuda de Capeto, fue juzgada en agosto de 1793. Durante 32 sobre 48 horas recibiría las peores calumnias: promiscuidad, excesos sexuales, comportamiento pervertido, derroche, incesto y depravación sexual. Ella también fue condenada por traición. Antes de trasladarla a la Plaza de la Revolución, la llevaron de paseo por las calles de París con el pelo corto y las manos atadas tras su espalda. Al mediodía del 16 de octubre de 1793, María fue guillotinada. Tenía 37 años. Muchas generaciones piensan que María Antonieta representa todo lo que estaba mal en Francia. Sí, fue ícono de la moda y fue muy extravagante en sus primeros años de matrimonio. Sin embargo, era una amable patrocinadora de las artes, una esposa y una madre cariñosa, y tuvo mucha menos influencia política de la que se cree. Por elección, limitó sus hábitos extravagantes e igualmente fue criticada por haber adoptado un estilo de vida simple. Por años salió a la luz mucha correspondencia que demostraba su bondad y generosidad como reina. La cita infame que tuvo, que coman pastel, en realidad se le atribuye a Jean-Jacques Rousseau, que le escribió en su autobiografía Confesiones, publicada en 1766, un año antes de que empezaran las negociaciones del casamiento. María Antonieta pasó por mucho estrés y pérdida en su corta vida. Fue intimidada por su propia madre, quien era poderosa y muy crítica, y quien la usó como peón político. En Francia, María vivió rodeada de rumores y condenada por falsedades. Con valentía dio la cara sola frente a una multitud y presenció la masacre de su familia. Lloró por la muerte de 2 de sus hijos por tuberculosis, por la ejecución de su esposo y finalmente enfrentó su propia muerte. El sacerdote le susurró a María: «Madame, este es el momento de armarse de valor». Y ella respondió: «¿Valor? Lo he demostrado durante años. ¿Crees que lo perderé en el momento en que mis sufrimientos van a terminar?». Espero que te haya gustado este episodio de Biografías en 5 minutos. Si quieres ver la transcripción de este episodio, puedes ingresar a nuestra página web www.biografiasen5minutos.com.
Si quieres hacer una sugerencia para una futura biografía, por favor usa la caja de sugerencias del sitio web. Como podrás notar, no tengo patrocinador, así que si te gustó este episodio, ¿por qué no comprarme un café? Entérate de más en nuestra página web, sección Cómprame un café. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast Biografías en 5 minutos en www.biografiasen5minutos.com. Election Day is Tuesday, November 5th. Now is the time to make a plan. Whether you plan to vote absentee by mail, in person at your county auditor's office before Election Day, or at your polling place on November 5th, it's important you take steps now to make your plan at voterready.iowa.gov. Remember, Election Day is Tuesday, November 5th. Find more info at voterready.iowa.gov. This message is presented by the Iowa Secretary of State.